El átomo y sus teorías. El átomo es la unidad fundamental de los elementos. Es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades químicas. Son microscópicos. Tamaños típicos alrededor de 100 pm, 10.000 millonésima parte de un metro. No obstante, los átomos no tienen límites indefinidos y hay diferentes formas de definir su tamaño, que dan valores diferentes pero cercanos. Está formado por un núcleo con protones y neutrones y una corteza con electrones. Los protones definen el elemento número atómico, mientras que los electrones participan en los enlaces químicos. El átomo está dividido en tres partes fundamentales, ¿verdad? Ahora vamos a definir cada uno. Los protones. Partículas con carga positiva. El número de protones es un núcleo que define el tipo de elemento químico. Neutrones. Partículas sin carga eléctrica. Junto con los protones, los neutrones determinan la masa atómica. Electrones. Partículas con carga negativa. Los electrones son responsables de la interacción química del átomo. Modelos atómicos. El primer modelo atómico de Dalton. A principios del siglo XIX, John Dalton propuso la teoría atómica, que establece que los átomos son las unidades fundamentales de la materia y que los átomos de un elemento son idénticos entre sí en masa y propiedades. Además, la teoría sugiere que los átomos se combinan en proporciones simples para formar compuestos. Dalton propuso que la materia está formada por átomos indivisibles e idénticos para cada elemento. Estos se combinan en proporciones fijas para crear compuestos, explicando las leyes ponderales, como la conservación de la masa. Sin embargo, su modelo no anticipaba la existencia de subpartículas, protones, neutrones, electrones, ni los isótopos, átomos de un mismo elemento con diferente masa. Segundo, modelo atómico de Thomson. Thomson descubrió los electrones usando rayos catódicos, demostrando que el átomo no era indivisible. Propuso el modelo de pudín de pasas, donde los electrones, las pasas, flotaban en una esfera de carga positiva, el pudín. Este modelo fue revolucionario, pero no explicaba cómo se distribuían las cargas ni la existencia del núcleo. Aún así, sentó las bases para estudiar las partículas subatómicas. Modelo atómico de Rutherford. En 1911, Ernest Rutherford realizó el experimento de la lámina de oro y propuso que el átomo tiene un núcleo denso y cargado positivamente en su centro, mientras que los electrones orbitan alrededor del núcleo. Esta teoría ayudó a explicar la dispersión de las partículas alfa en su experimento. Modelo atómico de Bohr. Niels Bohr combinó ideas de Rutherford y la cuántica en 1913 para proponer que los electrones orbitan en niveles de energía fijos, cuantizados. Cuando un electrón salta entre niveles, absorbe o emite energía, lo que explica los espectros atómicos. Aunque funcionaba para el hidrógeno, fallaba con átomos más complejos. Además, no consideraba la forma real de los orbitales, solo órbitas circulares. Modelo atómico actual. El modelo actual, desarrollado en la primera mitad del siglo XX, está basado en la mecánica cuántica. Describe electrones en orbitales, zonas de probabilidad, no órbitas fijas. Schrödinger y Heisenberg demostraron que los electrones tienen comportamientos onda-partícula y se ubican en nubes alrededor del núcleo. Este modelo explica la tabla periódica, los enlaces químicos y propiedades como el magnetismo. Es la base de la química moderna y tecnologías como los láseres. Con todo esto dicho, vamos a añadir la historia y evolución del átomo. Primero, sus orígenes en la antigüedad. La idea del átomo nació en la Grecia antigua, con Demócrito, en el siglo V, quien propuso que la materia estaba formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Sin embargo, esta teoría era filosófica y no se basaba en experimentos. Durante siglos prevaleció la visión aristotélica de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego.
retrasando el avance científico hasta el Renacimiento. Segundo, Dalton y la teoría atómica moderna en 1808. John Dalton fue un químico británico, revolucionó la química al proponer que los elementos estaban compuestos por átomos idénticos y que estos se combinan en proporciones fijas para formar compuestos. Su teoría explicaba las leyes de la química, como la conservación de la masa, pero aún consideraba el átomo como una esfera sólida e indivisible. Tercero, descubrimiento del electrón. Thomson en 1897. Thomson demostró que el átomo no era indivisible al descubrir el electrón mediante experimentos con rayos catódicos. Propuso el modelo de pudín de pasas, donde los electrones estaban incrustados en una esfera de carga positiva. Este fue el primer paso para entender la estructura interna del átomo, aunque faltaba explicar la organización de sus componentes. El cuarto, el núcleo atómico. Rutherford en 1911. Ernest Rutherford, con su famoso experimento de la lámina de oro, descubrió que el átomo tenía un núcleo diminuto y denso donde se concentraba la carga positiva. Los electrones giraban alrededor en un espacio vacío. Este modelo explicaba la dispersión de partículas alfa, pero no cómo los electrones evitaban colapsar en el núcleo, según las leyes de la física clásica. Quinto, Bohr y la cuantización de la energía, en 1913. Niels Bohr resolvió parte del problema de Rutherford, al proponer que los electrones solo podían orbitar en niveles de energía específicos. Cuando un electrón saltaba entre niveles, absorbía o emitía luz, lo que explicaba los espectros atómicos. Sin embargo, su modelo solo funcionaba bien para el hidrógeno y no consideraba la naturaleza ondulatoria del electrón. Sexta, la revolución cuántica. Schrödinger y Heisenberg en 1920. El modelo cuántico reemplazó las órbitas definidas por orbitales, regiones donde es probable encontrar electrones. Schrödinger introdujo la ecuación de onda, mientras que Heisenberg formuló el principio de la incertidumbre. Este enfoque explicaba átomos complejos, los enlaces químicos y la tabla periódica, marcando el nacimiento de la química cuántica moderna. Séptimo, el átomo en la ciencia actual. Hoy en día el modelo atómico sigue siendo la base de la química y la física atómica. Tecnologías como la resonancia magnética, los láseres y la nanotecnología dependen de este conocimiento. Aunque sabemos que el átomo está compuesto por quarks en protones y neutrones, y leptones, como electrones, hay misterios por resolver, como la materia oscura y la unificación de las fuerzas fundamentales. Conclusión. Los modelos atómicos evolucionaron desde partículas indivisibles hasta la mecánica cuántica, que describe electrones como ondas de probabilidad. Cada teoría resolvió problemas de la anterior y amplió nuestro entendimiento de la materia y sus reacciones. Muchas gracias.